¿no? Vayan repasando lo que es función continua, chicos. Y, o si no, directo a ellos, a ver. Si esto lo conecto directo ahí, por parte de abajo, todo el lápiz y todo. Ok, no te abres. Un mochilo me suelen poner. Cambia de carga. ¿Otro? Ah, uno más largo. Ah, uno más largo. Ya, chicos, voy haciendo un poco de introducción, ¿ya? Mm, pasa. Eh, a lo largo de la historia del hombre hubo muchos cambios, ¿ya? Sucedieron acontecimientos muy importantes que impactaron fuertemente en la historia de la ciencia. Historia. Por ejemplo, un acontecimiento de la religión, por ejemplo, era la llegada de Jesucristo, ¿no? Quiera o no quiera, creas o no creas en Dios, existió un hombre llamado Jesús de Nazaret que dividió el tiempo básicamente en dos, uno antes de Cristo y uno después de Cristo. Un acontecimiento muy, muy importante. ¿Habrá ocurrido algo similar en la historia de la ciencia? Sí. Y un acontecimiento, yo creo, para mí, por lo menos irrelevante, es el invento del cálculo. En los siglos, si no me equivoco, 17, 18, 17, 1750, mediados, dos matemáticos prodigios, dos, dos talentos, Isaac Newton y Leibniz. Ambos de manera simultánea, pero no juntos, inventaron el cálculo, pero a la velocidad de la cual ustedes van a aprender. A esta velocidad, mientras ustedes van aprendiendo, ellos iban inventando. Directo, Juan. Ya, entonces, Isaac Newton, en esos tiempos era un matemático reconocido, ¿ya? Y pertenecía a, era como un presidente de una de la expresión de matemáticas. Todas las investigaciones pasaban por su mano, ¿ya? El Leibniz, por otro lado, también inventó el cálculo, la derivada de la integral,
¿Estás grabando? Ahí, estaba grabando, pero no. Delegado, confirma, ¿estás grabando? Hola, ya, muchas gracias. Entonces, eh, a ver, sí. Entonces, ambos simultáneamente intentaron hacer el cálculo, definieron, por ejemplo, lo que es derivada e integral. Después de ese invento, la historia, o sea, mejor dicho, la ciencia ha cambiado bastante, mucho, mucho. No se imaginan de qué manera ha impactado. Antes no podían hallar la velocidad instantánea de un móvil, ahora sí se puede hacer con la derivada. No se podía hallar curvaturas de manera sencilla, ahora sí se puede hacer. En ingeniería civil, deflexiones de vigas, van a analizar con método del área, que es integrales, ¿no? Entonces, yo he estado revisando, por ejemplo, cómo se ingeniaban antes los pobres matemáticos para hallar áreas de figuras irregulares. Si no me equivoco, los griegos fueron una de las culturas donde estudiaron bastante hallar áreas, ¿ya? Fueron expertos de tal manera que hallaron área de cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, que se les parecía un poco difícil, también lo llegaron allá, ¿no? El área del círculo. ¿Cuánto es? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Y el detalle fue que le plantearon, ahí está ya, ¿no? El detalle es que lo plantearon, por ejemplo, hallar el área de esta figura, ¿no? Esta figura, que es y igual a x al cuadrado, la función y igual a x al cuadrado, el área debajo de esta curva. ¿Cuánto es esa área? Ya, y este problemita les trajo problemas décadas, incluso ciclos, ¿no? Para poder resolver el área debajo de la curva de una parábola. Pero desde que se inventó el cálculo, todo fue más sencillo. Ya se solucionó la vida, la ciencia empezó a avanzar bastante. Y el conocimiento empezó a crecer. Si el conocimiento crece, ¿qué crece? ¿Qué también crece? La tecnología. Porque la tecnología, ¿qué cosa usa? El conocimiento. Entonces, a medida que crece el conocimiento, también la tecnología empieza a crecer. Y, y si empieza a crecer la tecnología, mejor comodidad para nosotros, ¿no? Entendemos, llegamos a entender muchos fenómenos. Ya ahí tenemos celulares, laptop. La inteligencia artificial sería posible sin la derivada, sin el cálculo. ¿Cómo optimizarían? La inteligencia artificial, cuando tú haces una pregunta, no es que ellos ya tienen una respuesta, tienen una cantidad alternativa de respuestas, ¿sí? Varias respuestas tienen a tu pregunta. ¿Qué hacen ellos? Seleccionan de todas esas respuestas el mejor y reciente datos. ¿Y qué hacen ahí? Optimización, derivadas, máximos, mínimos, etc. Entonces, en la economía impactó bastante. O sea, en sí, el cálculo para mí cambió la historia de la ciencia. Tanto así que hoy en día no hay solo una universidad en el mundo, vamos a llamar mundo nuestro planeta Tierra, en nuestro mundo, una sola universidad que no estudie el cálculo. Premio al que me dice que no. Por lo menos en ingeniería. ¿Habrá una universidad que no haga el cálculo en ingeniería en el mundo? ¿Sí o no? Todos hacen el cálculo. Todos hacen cálculo. ¿Por qué? Porque ese va a ser su pilar de la ingeniería. Por lo menos de la ingeniería, ya que es tan importante, va a ser su pilar, su base, su cimiento, de todos los conocimientos que ustedes van a hacer. ¿Ya? Entonces, la importancia del cálculo se ha notado en las ciencias, por eso que todas las universidades, su manera curricular, así desde peor universidad, estudian. Y no somos solo nosotros que estamos estudiando. ¿Ya? Y ahora no solo en ingeniería, también en las ramas de sociales, de medicina, ya así. Por ejemplo, en la UNSA se estudiaba cálculo en las ramas de sociales, ¿no? ¿Cierto? En la rama de sociales. Pasa. Entonces, ¿qué se estudia en cálculo? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto hizo cálculo que cambió?
Ahí vamos a ver, ya les voy a dar un pequeño introducción de lo que se hizo en cálculo. Les voy a compartir, chicos, fragmento ahí de mis libros, o sea, de mi libro, por ejemplo, de esta parte de derivada. ¿Qué es lo que se va a ver? Eh, Vamos a ver la definición de la derivada, cuáles son las notaciones de la derivada, su interpretación geométrica. ¿Qué haya o qué significa hallar la derivada geométricamente? Interpretación física de la derivada. ¿Qué es la derivada en la física? ¿Qué me permite hallar? Una mirada desde su gráfica cuando una función no es derivable, porque no toda función va a ser derivable, vamos a observar, y definición equivalente de la derivada y funciones diferenciales. Eso es un principio, ¿no? Un principio es esa parte. Reglas de derivación. Posteriormente se hace reglas de derivación. Ya no se trabaja por definición, porque por definición es un poco tedioso, van a ver. Si no, vamos a utilizar reglas de derivación. Entonces vamos a estudiar cuál es la derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante por X? ¿Cuál es la derivada de un producto de funciones, del cociente, de la suma? ¿Qué más vamos a hacer? Regla de la cadena. Famoso regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para derivar composición de funciones. ¿Ya? Composición de funciones. Seguidamente, vamos a estudiar derivada de funciones trascendentes. ¿Qué son funciones trascendentes? Son funciones, aquellas funciones que tú no lo puedes expresar de forma polinómica o racional. Por ejemplo, las funciones exponenciales. ¿Cómo derivo una función exponencial, logarítmica? ¿Cómo derivo una función trigonométrica? ¿Cuánto es la derivada de seno, coseno? ¿Cómo se derivan las funciones arcos? Arcoseno, arcocoseno. ¿Cómo se deriva una función hiperbólica? ¿No? Por ejemplo, las funciones hiperbólicas, o sea, muchos dicen, ¿no? ¿Para qué sirve? Y he visto docentes que se molestan cuando les preguntan, ¿para qué sirve? No, pues no hay por qué molestarse cuando te preguntas. De hecho, siempre, la matemática que se hace en ingeniería, la mayoría ya se sabe para qué se utiliza. Por ejemplo, en la función arco, seno hiperbólico, grafica, es la gráfica de una función, por ejemplo, de una cuerda. Agarras una cuerdita así, un pasadorcito, ¿qué pasa con el pasadorcito? Se tiende, ¿no? ¿Sí o no? Esa curva, ¿cuál es la gráfica? ¿Cuál es la función que describe esa curva? Seno hiperbólico, ¿sí o no? Por ejemplo, tienes acá un poste y un cable, y el cable está así recto, ¿qué hace? Se pandea un poquito, ¿cierto? Eso se llama, ¿qué cosa? Catenario. ¿Cuál es la gráfica de esa función que describe, por ejemplo, ese cable? Está en función de funciones hiperbólicas, en hiperbólico. Entonces, vamos a hacer estudios de derivada de funciones hiperbólicas inversas, entre otros. Entonces, eso es, vamos a estudiar lo que es funciones trascendentes, toda esa parte. ¿Ya? Todo esto es lo que tenemos que estudiar. Se han dado cuenta que es muy poco el tiempo que nosotros disponemos en realidad para hacer un estudio profundo de todo esto. Bueno, seguidamente estudiaremos derivadas de orden superior. Esto quiere decir cuántas veces podemos derivar una función. ¿Ya? Y funciones implícitas. ¿Qué son funciones implícitas? Son aquellas funciones donde no puedes despejar tu y, ponerlo todo en función de x. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se deriva ese tipo de funciones? Derivadas de orden superior y tienen sus ejercicios propuestos. Bien, chicos. Después, una vez que hemos aprendido a derivar, vamos a hacer aplicaciones de derivadas. Como por ejemplo, ¿qué? Ahí ustedes van a amar a la derivada cuando utilices cuando hagas Hopital. Hopital te permite hallar límites de una manera sencilla, fácil. Ya no tienes que estar ahí conjugando eso, ¿no? Deriva arriba, deriva abajo, evalúa y ya está. ¿No? ¿Cómo nos soluciona la vida? ¿Para qué más vamos a utilizar la derivada? Para hallar máximos y mínimos. ¿Por qué está llegando tarde? ¿Por el frío? Ya, por favor, chicos, cuando llegamos tarde esperamos, ahí todos nos juntamos afuera
y solo un bloque entra. Acá planar de entrar es un poco tedioso. Cada 3 minutos están entrando. Máximos y mínimos. ¿Ustedes harán algo de máximos y mínimos en su carrera de ingeniería civil? ¿Qué cosa minimizarás? ¿Qué se puede minimizar? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? No el tiempo posible, o el costo, ¿sí o no? Costo para hacer una edificación, por ejemplo, puede estar minimizado. ¿Qué puedes maximizar? ¿Qué puedes maximizar? No sé. A ver, ingeniería civil, ¿qué puedes maximizar? ¿Se puede o no? Por ejemplo, hay un problema interesante, ¿no? Que le suelen hacer a los egresaditos. Te dicen así, ¿sabes qué, ingeniera? Yo dispongo de este espacio para hacer mi piscina, ¿ya? Yo dispongo de este espacio, no. Ya, este que digamos, este espacio es para hacer mi piscina, pero quiero que minimices el costo, porque no tengo mucho dinero, pero sin embargo quiero que entre mayor cantidad de volumen de agua, ¿ya? La profundidad a lo mucho puede ser, no sé, 5 metros, que digamos, una piscina bien grande, profunda. ¿De qué manera tú diseñarías esa piscina? Y si fuese rectangular. ¿Cómo maximizas el volumen, pero a la vez minimizas el costo? Para minimizar el costo, ¿qué tienes que hacer? Minimizar áreas laterales. Claro, se supone si minimizas áreas laterales, vas a utilizar menos concreto, menos aditivos impermeables, etcétera, menos mano de obra, porque no necesitas construir muchos, pero a la vez vas a maximizar volumen, ¿no? Problema de mínimos y máximos. Entonces, vamos a ver cómo nosotros utilizamos la derivada para poder hallar mínimos y máximos o estudiar mínimos y máximos de funciones, ¿no? Por también, ¿no? Interesante esa parte. Y así, entre otros. Temarios, chicos, ustedes han visto, solo para esta unidad es todo un libro. Y ustedes también. Sin mencionar que acá no estamos viendo la parte de aplicaciones, sino solo la parte teórica. Entonces, voy a tratar de... No puedo, de hecho, avanzar todo el libro, va a ser complicado terminarlo, pero voy a ir a las partes más importantes. Quiero que presten mucha atención, ¿ya? ¿Cuál es la definición entonces de la derivada? ¿Qué es la derivada? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Ya ese es el objetivo de la clase. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Ya aquí les voy mencionando. Definición. Sea f una función, de hecho estamos estudiando solo funciones de R en R, ya, funciones de R en R. Una función definida en un intervalo, ya, que contiene a x sub 0, se define la derivada de f en ese punto como ¿quién? Saquen su resumen. Como este límite. Se denota así, f' de x0 es igual a ¿quién? Al límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Siempre que este límite exista. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Cuál es la definición? Está en función de límites. Es un límite. La derivada es un límite. Es por ese motivo que nosotros antes de hacer derivada hemos estudiado límites. ¿Ya? Si la derivada no hubiese sido definida de esta manera, con límites, entonces no era necesario estudiar límites. Entonces, nuevamente indico, la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Entonces, acá en la observación nos dice, para que exista la derivada de f, es necesario que exista, ¿qué cosa? El límite. Si el límite existe, existe la derivada. Si el límite no existe, la derivada no es derivable. O sea, no existe. ¿Ya? No es derivable en ese punto. Entonces, nosotros estamos analizando la derivada en un punto, en x0. Así como el límite se analizaba en un punto, ¿cierto?
En un punto se va a analizar. Pues la derivada igual estamos planteando. Eso es la definición matemática de la derivada. Vas a leer muchos libros y seguramente similar o análogo van a estar definiendo también. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Pueden preguntar lo que gusten, sí, lo que quieran. Si tú ya has estado leyendo lo que sea, puedes preguntar. Estoy aquí y gustoso te voy a ir respondiendo cada pregunta que vayas haciendo. Bueno, si he llegado a escribir un libro, también debo dominar como debe ser, ¿no? El tema. Entonces, ahorita tú lo ves la definición así, de la derivada de un punto, y dices, oye, ¿qué significa eso? ¿Cómo así? No entiendo. Ah, poco a poco vamos a ir, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, voy a tratar de, ahí está el material, ya no voy a escribir porque va a ser perder el tiempo, ¿ya? Ahí le estoy compartiendo. Sin embargo, ustedes lo que pueden ir haciendo es ir sacando un resumen de lo que voy hablando. Notaciones de la derivada. Notaciones de la derivada. Hay varias notaciones de la derivada, muchas notaciones. Aquí está, principalmente yo les había comentado sobre quién. Había dos precursores, ¿cierto? ¿Quién era? Newton. Newton, por ejemplo, la derivada lo denota como un puntito arriba. Y', o sea, F puntito. O si la función es Y puntito. Eso significa para él derivado. Leibniz, la notación de Leibniz, por ejemplo, es esto, ¿no? Derivada de F de X con respecto a X. Derivada de Y con respecto a X. Entonces, tú puedes encontrar la derivada de esta manera, o utilizar la notación de Lagrange. Lagrange utiliza esta notación que nosotros, habitualmente casi todos usamos esto. F' de X, Y'. Ya miren, acá también, ¿cómo lo hemos usado? ¿Qué notación es esto? Lagrange. Lagrange estamos usando este derivada. Y por último, y por ello no menos importante, la notación de Cauchy, ¿no? Este de acá también significa derivada de F con respecto a X o derivada de Y con respecto a X. Estas son las notaciones más comunes que se utilizan en la derivada. ¿Ya? Las notaciones más comunes que se utilizan en la derivada. A ver, veamos. Entonces, bueno, un sabías que, acá interesante. ¿Sabías que si entiendes que es una derivada, puedes ver el futuro? Es como ver el próximo paso antes de que ocurra. Y una aplicación de esto que vemos en la actualidad son los carros. Pasa. ¿Cómo se llaman esos carritos que no necesitan conductor? No, eléctricos no es. Autónomos, ¿no? Automáticos, no, tampoco. ¿Qué se llaman? Carros autónomos, creo que es. Automáticos es otro. Mecánico automático. Claro. Lo que han sacado Tesla, por ejemplo, han hecho pruebas. ¿Quién conduce mejor? ¿Un ser humano? Carro automático. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, el volante toma por ese móvil automático. ¿Por qué? El ser humano, para decidir, por ejemplo, estás manejando y de repente aparece algo ahí, un animalito en la carretera. Entonces, el ser humano todavía tiene que mandar la información, va a entrar por el ojo, va y te va a tu cerebro y procesa y luego dice frena, pasa un tiempo. ¿Ya? En cambio, esos carros automáticos, como dice acá, van un poquito más adelante y predicen qué es lo que va a pasar. O sea, van adelantados, son segundos, pero son muy importantes. El qué va a ocurrir después. O sea, ya tienen esa información. Es increíble, ¿no? ¿Cómo te puede dar esa información? Entonces, los carros autónomos, están dotados con esta información de la derivada. O sea, pueden ver un poquito más allá. ¿Por qué? Vamos a ver que la derivada es el vector director.
a dónde se va a dirigir el auto. Entonces, porque estás en este punto, ya sabe dónde va a estar de acá 5 segundos exactamente. O por 5 segundos mucho, por 5 segundos. Ya sabe dónde va a estar. Pues ya sabe qué es lo que va a ir ocurriendo un segundo adelante. Entonces, ellos, como podemos decir, ellos van viendo el futuro en un tiempo pequeñito con la matemática. Entonces, naturalmente, en ese momento, toma volante, el carro automático y se desactiva parte de mano. Y ahí ustedes pueden ver esa parte. Entonces, se han dado cuenta ya cómo se va a ir usando ya la derivada, ¿no? Entonces, interpretación geométrica. Acá, esto es lo que quiero analizar. Ya no voy a graficar. Ya está hecho acá la gráfica. ¿Qué significa la derivada? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Entonces, escribiré encima. Ok, voy a escribir encima un otro acá. ¿Cuál era la definición de la derivada acá? F', a ver si me dictan. Está sacando tu resumen, ¿sí o no? F' de X a qué era igual? Al límite cuando H tiende a cero, ¿de quién? De f de X más H menos f de X sobre H. Esto era la definición del límite en un punto. Entonces, vamos a analizar. Era, bueno, en un punto era en X0, ¿no? X0, X0, X0. Ok. Vamos a analizar qué cosa está diciendo esta fórmula. Ya paso a paso. Entonces, date cuenta acá. ¿Quién es X0? Imaginemos que esta es nuestra función, el que está de color azul es nuestra función f de X. ¿Ya? Entonces vamos a definir un puntito X0. Acá está X0. ¿Ya? Acá está X0 y su imagen sería esto, ¿no? F de X, F de X0. Nos dice X0 más H. Acá sería, entonces, X0 más H, a una distancia H, está acá el punto X0 más H. También tenemos su imagen, F de X0 más H. Entonces, quiero que noten lo siguiente, chicos. Quiero que noten lo siguiente. ¿Esta distancia cuánto vale? H, porque acá está X0 y este es X0 más H, por lo tanto, ¿esto cuánto vale? H. ¿Esta distancia cuánto vale? La diferencia, ¿no? Se supone que esto vale f de x0 más h y esto vale f de x0. Entonces, para saber cuánto vale esto, al todo lo resto de esta distancia, me queda esto, ¿sí o no? Entonces, y esta distancia es la misma que esta distancia. Por lo tanto, es por eso que vale f de x0 más h menos f de x sub 0. ¿Se han dado cuenta que se está formando un triangulito acá? Triángulo rectángulo, f de x0 más h. Pero el detalle es que mira su hipotenusa de este triángulo en un principio, ahí está, es de color verde, verdecito, este acá, no, no está saliendo como debe ser, ahí está, este es el triángulo que se está formando, pero el detalle es que si yo prolongo esto, hay una recta secante, ¿sí o no? ¿Qué es una recta secante? Es una recta que corta, por ejemplo, en 2 puntos, ¿sí o no? Entonces, si se dan cuenta, este LS es una recta secante. Ahí está, este es una recta secante. Cuando yo tengo esto acá, tengo un triángulo rectángulo. ¿A qué es igual tangente de teta? Pregunta. ¿A qué es igual tangente de teta? Cateto opuesto sobre cateto allá. Entonces acá tengo teta. Ahí está mi triángulo, el que he formado hace un momento. Ya, tangente de teta. Ahí. Acá es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿quién sería cateto opuesto? Exacto. Tangente de teta sería esto, ¿no? Y cateto adyacente, H. ¿Ya se están viendo algo? Ya está apareciendo esto, ¿cierto? Ya se está apareciendo eso. Entonces, esto de aquí era tangente de teta. Esto de aquí es tangente de teta. ¿Y qué es la tangente de teta de una recta? Pendiente, ¿o no? ¿Tangente de teta qué es? Geometría. Cuando tú tienes una recta, ¿es la pendiente. Entonces, esto es la pendiente. En un principio es la pendiente de quién? De la recta
secante. De la recta secante. Ok, hasta ahí vamos bien. Tengo la pendiente, este f de x0 más h menos f de x0 sobre h, me está dando la pendiente. Pero el detalle es que si yo cada vez el h disminuyo, cada vez el h voy disminuyendo, a tal punto voy a disminuir que h tienda a cero. ¿Qué quiere decir que h tiende a cero? Es un número muy pequeñito. Esta recta secante, ¿en qué se va a convertir? Ya no va a cortar en un punto, ¿sí o no? Mira, si acá lo reduzco a h, acá, entonces acá tendría mi recta secante también, ¿sí o no? Que pasa por esos dos puntos. Voy a disminuir más. Acá sería esto. ¿Cuál sería mi recta secante? Ahí está cortando por esos puntos. Pero me voy a acercar tanto al x0, o sea, el h lo voy a considerar tan pequeño, que esa recta secante se va a convertir ¿en qué? En recta tangente. ¿Sí o no? Recta tangente. Es como así, mire. Un espacito acá, mire. Voy a hacer más curvado la gráfica, ya. Voy a hacer más curvado la gráfica. Algo así. Sí. Ahí está. Entonces, en un principio yo tomaba estos dos puntos, así. Entonces, h estaba acá. Este es x0 más h. Y este es x0. Entonces, eh, yo quiero, si hago que h sea menor, por ejemplo, acá lo pongo h, entonces mi recta secante, ¿dónde estaría cortando? Acá, ¿no? Este sería x0 más h ahora. Entonces, miren, ahí se convierte en mi recta secante. Pero yo cada vez voy a acercarme más a h, todo va a tomar más pequeño. Entonces, acá va a tocar. Y de tanto así me voy a pegar, que esa recta secante se va a convertir en recta tangente. Entonces, eso es lo que te está diciendo acá. Si tú consideras el límite, es para decir lo que te estoy indicando. ¿Cómo yo escribo matemáticamente que h tiende a cero? O sea, es pequeñito, mediante un límite. Si el límite de h tiende a cero de esta cosa, entonces eso viene a ser la derivada. Entonces, ¿qué viene a ser este tangente teta o pendiente? ¿De quién viene a ser cuando h tiende a cero? ¿De la recta secante o de la recta tangente? De la recta tangente. Entonces, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente ¿de quién? De la recta tangente a una curva. Interesante. O sea que cuando yo derivo puedo hallar automáticamente la recta tangente a una curva en cualquier punto. ¿Ya? Por ejemplo, me imagino que ustedes en geometría han analizado así. Tenían una parábola y les pedía hallar la recta tangente en este punto. Y, y se te hacía complicado la vida. ¿Ya? Pero, ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a derivar en ese punto y eso es la pendiente. Fácil. Porque tú sabes que la derivada, ¿qué cosa es? Interpretación geométrica. Es la P de la recta tangente a la curva en un punto. En este caso, en este punto. Esa es la interpretación geométrica. Chicos, no hay que abusar al llegar tarde. O sea, yo está bien que yo los haga ingresar, pero si una y otra vez llegan es un poco incómodo. Van a respetar la siguiente y quedarse afuera unos 40 minutos y de ahí entran todos. Pasa. ¿Ya? Entonces, eh, de hecho, mira, ahora que tenemos internet así, debe haber una definición más rápido. O sea, espérate, interpretación. Lo van a hacer animado seguramente acá, ¿ya? Geométrica, animado, mucho mejor. De la derivada. Interpretación geométrica de la derivada. Vamos a observar de manera animada. Creo que es la derivada esto de acá. Necesito que lo interprete bonito, animado. Ujú. Este parece que no es animado. Hay otros que lo animan bonito.
Es una derivada matemática, ajá. Mm, Este de aquí no lo está interpretando como yo quiero. Ujú. A ver, vamos a ver un ratito esto, ¿ya? Vamos a ver qué nos hacemos. Ya. Es lo mismo que H. No, yo creo que chicos de esto los va a mallar, pero se está yendo por otro lado. No. En nuestro descanso lo veremos. Yo les invito en casa ya mejor, busca videos de interpretación geométrica y lo animan. La función lo mueven así y es mucho, mucho más interesante esa interpretación. Creo que interpretación geométrica derivada, creo que este puede ser, ¿verdad? Ahí está, lo va a animar, creo. Ya, él está hallando la pendiente por la ecuación de la recta de punto pendiente, pero nosotros hemos utilizado que la pendiente es tangente de teta, ¿cierto? De esa manera ya nos hemos evitado de hacer la resta. La tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ya sabemos que el cateto adyacente es H, cateto opuesto es eso, y hemos llegado a lo mismo. Entonces lo interesante es esto, ¿no? Ahí está. Esto de acá. ¿Qué cosa es? La pendiente de la recta.
secante. Un principio es la pendiente de la recta secante. Entonces, el detalle es que cuando tú al H lo acercas cada vez más a X, esta recta secante, lo voy a acercar tanto que se va a convertir esta recta secante en una recta secante. Entonces, cuando H tiende a cero, en realidad lo que voy a dar límite, con este límite, con la derivada, la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que va a hacer. Ojalá que lo anime bien. Arreglando, ¿ya? Ahí está, mira. Acerca H y tienda X, ¿no? Acá. Si H fuese más pequeño, entonces sería canción. No, bueno, no, más pequeño. Si más pequeño, ya, esa básicamente es la interpretación, chicos. De hecho, que hay, he visto videos, creo en TikTok, ¿no? Tal vez se pueden ver. Eh, pueden ver una interpretación mucho más animada donde la curva está moviendo así. Le dan valor a H y se va a acercar así. Bien bonito. ¿Ya? Pero yo creo que ya con esto también queda un poco más claro, ¿no? La interpretación geométrica y espero que no se les olvide. ¿Cuál es la interpretación geométrica entonces de la derivada? ¿Qué es? La pendiente. No, la pendiente ¿de quién? De la recta tangente en un punto. Ya, esa es la interpretación geométrica. Entonces, la pendiente. Se halla la pendiente. Entonces, vamos a ver. Ya, esa es la interpretación geométrica. De hecho, acá también se está hablando, ¿no? Solo que lo que le estoy diciendo acá está escrito, yo lo estoy indicando. ¿Y cuál es la ecuación de la recta tangente? Así, ¿no? La ecuación punto pendiente sería y menos y sub 0, ¿no? Así era, ¿no? Y menos y sub 0 es la pendiente por x menos x sub, pero es la ecuación de la recta. Pero ¿quién es y sub 0? F de x sub 0. ¿Y quién es pendiente para mí ahora? La derivada, ¿no? Entonces, hallar la pendiente de una recta va a ser un chiste en realidad cuando sepas derivar. La pendiente de una función cuadrática en cualquier punto va a ser así, rapidito, facilito. ¿Ya? Interpretación de la física, y eso ya les voy a hablar, así, ya no vamos a tratar de... La interpretación de la física, ¿qué me representa la derivada en la física? Por ejemplo, tienes un móvil, o sea, alguna vez ustedes han viajado, ¿no? Fuera de Cusco. ¿Alguien no ha viajado? Les puedo poner un ejemplo interprovincial. Imagínate que vas a viajar de aquí a Quillabamba. No, ya no sería interprovincial eso, ¿no? Sí es, ¿no? Interprovincial. Hay muchas curvas, ¿no? Más curvas he visto, no sé, hay, después de Málaga, creo que hay bajas y hay curvitas, hay demasiado. Entonces la pregunta, ¿la velocidad con que tú viajas de aquí hasta Quillabamba es constante? No. La física, en un principio, estudió que la distancia, o la distancia es igual a velocidad por tiempo, por lo tanto la velocidad aquí es igual, distancia sobre tiempo. Ellos hallaban la velocidad, pero cuando la velocidad era constante, ¿sí o no? Genial. Pero, ¿qué sucede si yo quisiera hallar la velocidad en un tiempo dado, de un modo? En cualquier tiempo yo quiero hallar la velocidad. O sea, en una curva frenará, yo quiero saber en ese instante cuánto va a ser su velocidad. ¿No? Cuando es plano, correrá un poco más el carro. Yo quiero saber. Un problema muy interesante para los físicos, ¿no? Entonces, antes de la derivada,
Dios sabe cómo hallaban, ¿no? La velocidad instantánea, tal vez no. Pero adivinen qué es la derivada de la trayectoria, o sea, de la función donde se está moviendo el móvil, te da la velocidad en ese instante. O sea, ¿qué es la interpretación física de la derivada? Es la derivada, es la velocidad de la, o sea, derivas la función trayectoria y te va a dar la velocidad en ese instante. Porque la velocidad te va a dar, por ejemplo, va a estar dado por la pendiente, básicamente, ¿no? Porque es la pendiente. Y si derivo la velocidad, ¿qué me da? Aceleración. Si tengo la velocidad, me va a dar una función. Si derivo la velocidad, me va a dar aceleración. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación geométrica más rápido. Por eso es que la velocidad de un móvil en un tiempo t se halla como la derivada de f' de t de esto acá. Ft más h menos f de t sobre h. Uy, este es un gran logro, aunque no, ustedes no lo estén percibiendo ahora, ¿no? O sea, podemos hallar la velocidad instantánea de un móvil, o sea, no, de un móvil no, no solo de un móvil, ¿no? De un móvil, no de cualquier cuerpo. Y eso es interesante. ¿A qué velocidad se mueve, por ejemplo, Marte? Yo podría dar la velocidad instantánea. Conozco su trayectoria, seguir, propio al profesor, derivo, puedo hallar la velocidad en todo momento. ¿Cómo puedo calcular la velocidad instantánea de un asteroide que viene, no sé, que se va metiendo ahí a nuestro sistema solar? La velocidad instantánea, uso la derivada. Yo no, uso la derivada. Entonces, la derivada de la función, como dice acá, de la función que describe la posición de un objeto de movimiento, si derivo esa función, me va a dar la velocidad. Y si derivo la velocidad, me va a dar la aceleración, ¿no? Entonces, cuando hagan física, ustedes ya saben que la derivada de la función de movimiento, o sea, ¿no? De la trayectoria que describe una curvita, me va a dar ¿su qué? Su velocidad instantánea. Por ejemplo, mira, ponte que tú tienes, no sé, un objetito que se mueve así, mediante esta curva. Así, por acá se va a mover. Ok, ¿no? Yo quisiera saber cuál va a ser la velocidad en este punto. Solo en este puntito. La velocidad en este puntito. Me interesa saber. Ahí. Imagínense que acá ha tenido, no sé, un accidente, un choque, que digamos, ¿no? Entonces, yo quiero saber a qué velocidad iba este móvil en ese punto, ¿no? ¿A qué velocidad iba? ¿Qué hago? Derivo esto, ¿cierto? Por ejemplo, derivo esto. Ahorita ustedes saber derivar. Y la derivada en este punto lo evalúo y eso me va a dar ¿qué cosa? La la velocidad. Entonces yo puedo saber a qué velocidad. Entonces él pudo haber dicho, no, yo estaba yendo lento, yo estaba yendo rápido. Tranquilo, lo podemos hallar a qué velocidad tienes en ese instante. Simplemente derivar. Ya nada más. Entonces, en la física un logro muy importante porque ya podían hallar la velocidad instantánea de cualquier cuerpo o objeto que se mueve en el espacio, simplemente conociendo su trayectoria. Y si derivo la velocidad, puedo conocer su aceleración. Entonces, una cosa más, la derivada de una función, ¿qué es? ¿Qué me da? Otra función. Ya nos va a dar, ustedes van a ver, ya van a ver, otra función, es otra función. ¿Ya? Esa es la velocidad instantánea, eso es lo que les estaba diciendo, esta es la fórmula que utiliza, por ejemplo, estos carros autónomos. Miren, la información que manejan. Si conoces, por ejemplo, f de x0 y su derivada, en este momento,
tú puedes saber qué va a pasar después de un delta de x, después de un tiempo, ¿no? Tú conoces el valor de este x, por ejemplo, la velocidad y la posición de este móvil en ese momento. ¿Hay manera de saber cuál va a ser la posición de ese móvil después de un tiempo delta x? Sí. Y si se da cuenta de acá, viene de esto, ¿no? Algo así. Si despejo f' de x, ¿qué tengo? A ver, despejen. Este pasa al otro lado con menos, ¿no? Este pasa al otro lado con menos. Entonces sería f de x0 más delta x menos f de x0. Ahora este está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, y eso es la derivada. Entonces, a partir de esto, surge esta parte. ¿Qué quiere decir? Si tú conoces la posición de un móvil y su velocidad en ese instante, tú puedes determinar la posición de ese móvil después de un tiempito delta de x. Ya, eso es lo que tienes que hacer. No es esta parte. El móvil sabe cuál es su posición, sabe a qué velocidad está yendo en ese momento, y yo, ¿qué gano con eso? A ver un poquito el futuro. ¿Se acuerdan cuando habíamos, sabías que puedes ver el futuro? De esta manera. ¿Qué está pasando después de un tiempito de x? Y derivo esta función y conozco también su velocidad después de un tiempo. Entonces nos vamos ahí adelantando, ¿no? Ok, hasta ahorita no estamos dejando escapar nada. Estamos tratando de cubrir todo, chicos, con respecto a la derivada. Obviamente no estoy hablando de todo, de lo que está en arriba. Acá hay muchas aplicaciones, por ejemplo. ¿Qué más me permite hallar la derivada? Tasa de cambio de temperatura. ¿A qué velocidad cambia la temperatura, por ejemplo? ¿No? Ahora que está haciendo mucho frío, ¿no? La tasa de cambio de flujo de corriente eléctrica, muchas cosas, mucho. Están metiendo todo. ¿Ya? Acá dice, a continuación ilustraremos a continuación ilustraremos los conceptos previamente introducidos mediante una resolución detallada de diversos ejemplos con la gráfica asociada para reforzar la familiaridad con la función. Entonces, ahora lo que nos está diciendo este ejemplo es, vamos a aprender a derivar esta función. Esta es una función cuadrática. ¿Cuál es su gráfica? Acá está. Ahí está su gráfica. Esta es la gráfica de esta función. Está un poco retrasado la velocidad. Esta es la función. Yo quiero hallar la derivada de esta función. X al cuadrado. ¿Pero en qué punto? En el punto 0. Ya quiero hallar la derivada de esa función en este punto. Entonces, aquí está. Presten mucha atención. Ya. ¿Cuál es la fórmula de la derivada? Se estaciona. F de x0 más h menos f de x0 sobre h límite cuando h tiene 0. ¿A quién quiero derivar? A esta función. X al cuadrado menos 4. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Una parábola, ¿cierto? Que se abre hacia arriba. Ahí está la gráfica. ¿En qué punto vamos a derivar? X0 igual a 0. Entonces, ¿cómo hallo la derivada? De la siguiente manera. Reemplazo. ¿Cuánto vale X0? ¿Cuánto vale X0? 0. Entonces, acá está H tal como está. F de X0. ¿Cuánto vale F de X0? 0. Entonces, aplico, ¿no? Límite cuando H tiende a 0, límite de 0 más H. ¿Cuánto es 0 más H? H. Y acá me queda menos F de 0 sobre H. Acá nos dice, ¿no? Sustituye X0 igual a H. Entonces, ¿cuánto vale F de H? Si F de X vale X al cuadrado menos 4, ¿cuánto vale F de H? Entonces, F, en vez de X voy a poner H. ¿Cuánto sería F de H? H al cuadrado menos 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Ok. Entonces, aquí reemplazo eso, ¿no? F de H vale H al cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale F de 0? Si es 0, acá pongo 0, 0 al cuadrado, 0, ¿cuánto me queda? Menos 4. Entonces, F de 0 vale menos 4 y ahí está. Simplemente hemos evaluado F de H y F de 0 y hemos obtenido esto de acá. Ahora, H al cuadrado menos 4. Menos por menos,
más. Tachamos menos 4 con más 4, ¿qué nos queda? H al cuadrado sobre H. ¿Qué hacemos? Un H con un H y nos queda el límite de H. ¿Y cuánto es el límite de H cuando H tiende a 0? 0. Oh. Entonces, la derivada de esa función en el punto 0, ¿cuánto es? 0. ¿Qué significa eso? Ahí está su interpretación. Que la pendiente en el punto 0, ¿cuánto es? 0. Si la pendiente es 0, ¿cómo es la recta? Horizontal. Ahí está, pues mira. La pendiente en este punto, ¿cuánto es? 0. Y así hemos hallado problemas de geometría, ¿no? En el colegio, cuando te pedían hallar pendientes. Si te pedían hallar la pendiente en el punto 1 o en el punto 2, igualito, ¿no? Lo trabajarás en ese lado y ahí es la pendiente. Ya. Un ejemplo más, a ver, un ejemplo más. Calcular la derivada de la raíz cuadrada de x en este punto. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cuál es nuestra fórmula de la derivada? Esto, ¿no? F de x0 más h menos f de x0. ¿En qué punto nos está pidiendo? En el punto 1. Entonces vamos a sustituir en otra fórmula el x0 igual a 1. Entonces, en vez de x0, ¿qué vas a poner? 1, 1, de ese límite, ¿cierto? Entonces, aquí tienes que entender algo muy importante. ¿Quién es f de x, chicos? Así, lo voy a poner colorcito todavía. F de x, ¿a qué es igual esto? La raíz cuadrada de x. Esto es lo que tienes que entender desde la siguiente manera. F de x es la raíz cuadrada que está dentro de acá de la función. Entonces, ¿quién es f de 1 más h? ¿Quién es? Sería la raíz cuadrada de lo que está dentro. ¿Quién está dentro? 1 más h. Entonces, por eso que aquí pongo raíz cuadrada de 1 más h, al f de 1 más h, ¿cierto? ¿Y f de 1 cuánto es? Para saber f de 1 simplemente evalúo. Para x igual a 1, ¿cuánto me sale? Raíz de 1. ¿Cuánto es raíz de 1? 1, ¿no? Acá está raíz de 1. Y copio abajo tal como está. Luego, ¿qué hago? Saco la raíz cuadrada de 1, que es 1, entonces tengo raíz de cuadrada de 1 más h menos 1 sobre h. Esto es un límite. Tú ya sabes resolver este límite. ¿Qué haces? Fácil, nada más. Multiplicamos por su conjugada, ¿cierto? Aplicamos la conjugada, hacemos esta multiplicación, nos queda acá 1 más h, esto al cuadrado, menos 1. Este menos 1 con este 1 se va y me queda simplemente h, y abajo también me queda h tal como está. Simplifico esto y me queda nada más esto, ¿no? Raíz cuadrada de 1 más h más 1. Aplico ese límite cuando h tiende a 0. Entonces evalúo, sería, esto de acá sería 0. ¿Me queda cuánto? 1/2. ¿No? 1/2. ¿En qué punto estamos hallando la derivada? En el punto 1. ¿Qué es esto de acá? La raíz cuadrada de x. ¿Cómo es la gráfica de la raíz cuadrada de x? Interpretación geométrica de lo que estamos haciendo. Acá está. Esta es la raíz cuadrada de x. Entonces hemos hallado la pendiente en este punto. Esta recta tangente hemos hallado. Esta de acá. ¿Cuánto es la pendiente? 1/2 en ese punto. Y si yo tengo la pendiente, ¿puedo hallar la recta tangente? Tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Puedo hallar la recta tangente? Sí, y acá te está diciendo cómo vas a hallar. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta tangente que les había puesto? Es esto, ¿no? ¿Quién es esto? Y menos f de x0. ¿Quién es f de x0? Es 1. ¿Cuánto va a salir la derivada? 1/2. X menos 1. Reemplazo nada más. Como f de 1 era 1, despejo y, esto es la ecuación de la recta tangente en ese punto. Ojo, la derivada te da solo la pendiente de la recta tangente. No te está dando la ecuación de la recta tangente. Te está dando esto. Si tú quisieras conocer la pendiente, no, mejor dicho, la ecuación mismo, tendrías que reemplazar aquí, ¿no? Los valores y despejar y. Y así tendrías, ¿qué cosa? La ecuación de la recta tangente. ¿Cuál es la ecuación de esa recta tangente? Es esto, en ese punto. Entonces, un problema de geometría
Fácil, ¿no? Resuelto de manera, ¿qué te puedo decir? Rápido, mediante la derivada de un punto. Es lástima, mucha lástima, porque el tiempo se nos agota así de rápido y no se puede avanzar. Para este mismo ejemplo, chicos, vamos a analizar, pero en el punto x0 igual a 0. ¿Ya? En el punto x0 igual a 0. Entonces, hallar la derivada en el punto 0, ¿cuánto sería? Evalúo, ¿no? Repito nomás, 0, 0, ¿cierto? Entonces, acá tendría 0 más h, ¿cuánto es? H. F de h, ¿cuánto es? Raíz de h. F de 0, 0. Entonces, tengo acá raíz de h menos 0, raíz de h entre h. Aplico, ¿no? Como esta es misma base, h a la 1 medio y abajo es h a la 1, entonces ¿cuánto sería h acá? Misma base, exponente c, se restan, ¿sí o no? Entonces sería h a la menos 1 medio. ¿Y cuánto es h a la menos 1 medio? 1 raíz de h. Es por eso que acá se pone 1 raíz de h. Ahora, evaluamos este límite. ¿Cuánto es este límite? Cuando h tiende a 0. Infinito. 1 entre 0, infinito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando? Es esto, mira, en el punto 0, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Esta recta. Están viendo acá. ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical? No, de una recta horizontal es 0. De una recta vertical, finito, ¿no? Finito. Cuando te sale la pendiente, ese límite, significa que la pendiente es una recta vertical, ¿no? Una recta. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto x0 igual a 0 es una recta vertical. ¿La derivada siempre va a existir? No. Para que exista, ¿qué tiene que existir? Este límite, porque recuerda que estábamos hablando, ¿sí? ¿Ya? Y así hay muchos ejercicios, chicos, de diferentes casos. Acá, por ejemplo, tenemos funciones por partes, se está analizando por definición, así, bla, 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 no podemos verlos todo. Acá, la velocidad, un ejemplito de velocidad. Nos dice acá, un automóvil se mueve a lo largo de una línea recta cuya posición en el tiempo t está dado por la función así. O sea, su trayectoria es esta, t al cuadrado. Donde t se mide en segundos, encontrar la velocidad instantánea del objeto en el tiempo 2. ¿A qué velocidad iba en el tiempo 2 segundos? Como yo tengo mi función posición, que es f de t igual a t al cuadrado, ¿cómo hallo la velocidad? Derivando. ¿En qué tiempo? 2. Estamos haciendo física. ¿Cuál es la derivada en ese punto? F de t más h menos f de t, ¿cierto? Esta es mi fórmula, ¿no? De velocidad. Pues igualito, lo mismo. Sustituyes en t igual a 2, acá, t vale 2, t vale 2. F de 2 más h, ¿cuánto sería? 2 más h al cuadrado, ¿cierto? F de lo que está dentro del cuadrado. F de 2 más h al cuadrado menos f de 2, ¿cuánto es? 4. 2 al cuadrado sobre h. Resuelves este binomio, sería 4 más 4h más h al cuadrado, menos 2 al cuadrado que es 4, se simplifican estos, simplemente te queda 4h más h al cuadrado, factorizas h, simplificas h y te queda 4 más h. Pues cuando h tiende a 0, ¿cuánto es este límite? 4, ¿no? Por lo tanto, la velocidad instantánea del objeto en el tiempo 2 es 4 metros por segundo. Ese móvil en el tiempo 2 segundos iba a 4 metros por segundo. Muy lento, ¿no? Suavecito, 4 metros por segundo, creo que es un ser humano. También un poco más rápido. ¿Ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que les había dicho de la interpretación física de la derivada. Ya de la interpretación física, ¿qué cosa es? La velocidad de la función trayectoria. ¿Ya? Entonces, ¿a qué velocidad iba? 4 metros por segundo en el tiempo 2 que se mueve. ¿Ya? No podemos analizar todos los estos. Aquí, es que, mira, estoy analizando directamente el libro, chicos, porque no quiero dejar pasar nada. Ya, y he intentado meter, o sea, lees en el libro, lees en cualquier libro y encuentras todo así.
Geométricamente, ¿cómo yo puedo determinar que la derivada existe? Acá les voy a dar. Primer punto, cuando hay esquinas o picos. En las esquinas o picos, la derivada no va a existir. ¿Queda claro? Ya, cuando hay picos, puntas, en la función, en ese punto, no va a existir la derivada porque la recta tangente no va a estar definida. Sí. ¿Cuántas rectas tangentes acá? Esto. No se deriva, no sabe quién es la recta tangente. ¿Queda claro ahí? ¿En qué casos más? Cuando hay cúspide. Tipo así, ¿no? Este es cúspide. En estas cúspides también la derivada no va a existir. No va a existir. Acá tenemos una función, raíz cúbica de x al cuadrado. En este punto cero no va a existir la derivada porque la recta tangente va a ser vertical. Seguramente el límite te va a salir ¿cuánto? Infinito. ¿Ya? ¿Cuándo más no existe? Cuando hay discontinuidad. Es una función discontinua, ¿cierto? ¿Dónde no va a existir la derivada? En esos saltos. Acá. En ese frontero, mira, esta es recta tangente, esta es recta tangente, esta es recta tangente. Hay muchas rectas tangentes ahí en el borde. Entonces, no está definido la recta tangente. Si la recta tangente no está definido, pues no está definido la pendiente. Por lo tanto, la derivada no está definida. ¿Ya? Entonces, en esos casos, la derivada no existe. Ahora más, ¿dónde más? Cuando veas qué cosa. Cuando la tangente sea vertical, ahí, en ese punto, la derivada tampoco no existe. Por ejemplo, la función raíz cúbica de x. La función raíz cúbica de x en el punto cero, si tú analizas la derivada, te va a salir también infinito. Ya va a ser una recta vertical y no va a existir. Entonces, puntos importantes donde la derivada no existe. Cuando hay picos. En los picos no existe la recta tangente, no va a estar aquí. Esta es una recta tangente aquí. Esto también, esto también, esto también. O sea, hay muchas rectas tangentes. No está definido. Entonces, en esos puntos no va a estar definido la derivada geométricamente. Ahí también, ese sabías que no. Las derivadas permiten que los autos autónomos predigan en milisegundos su velocidad futura, y no solo su velocidad, sino su posición, y actúen antes que un ser humano podría hacerlo. Ya es la tecnología la teoría detrás de los autos autónomos. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, pregunta, dudas, curiosidades? ¿Límite infinito? ¿Límite infinito es infinito? ¿Ah? ¿Por qué la derivada sale infinito? La derivada sale infinito porque el límite sale infinito. O sea, ¿qué es la derivada? Es límite, ¿sí? Entonces, si el límite sale infinito, significa que la derivada es infinito. Ahora, ¿qué significa eso? Que la pendiente es una recta vertical. Esa es la interpretación que tenemos. Entonces, ¿cuál es la recta tangente a esa curva en ese punto? Es una recta vertical. ¿Y cuál es la pendiente de una recta vertical? No es cero, ni es uno, ni es dos, no. ¿Sí? A ver, analiza ahí desde tu recta tangente. Tu geometría y revisa, ¿no? No es uno. No es uno la pendiente de una recta vertical. Chicos, hay una definición equivalente alterna a la derivada, que es esta. No lo vamos ya a ver por falta de tiempo, ¿no? Sin embargo, hay de cultura general, pueden observar algunos libros que tienen la derivada de esta manera. F cero menos x cero cuando x plano desaparece en h. Y tiene una explicación del por qué. Y acá está la explicación, en la parte de arriba. Al h lo llaman x menos x sub 0 y deriva de esa parte. ¿Ya? Entonces, esa parte de definición equivalente ya no lo vamos a trabajar, sin embargo, tú puedes buscar información y ahí resuelvo ejercicios eh, mediante esa definición equivalente, ¿ya? Así que nos vamos para acá y nos vamos a, a un nuevo término que es funciones diferenciales. Nosotros hasta ahora hemos estudiado la derivada de un punto. ¿No? Y no puedo hallar de manera general la derivada de una función en cualquier punto. Sí,
Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, entonces dice, derivada de una función, nada más así. Como es en cualquier punto, ya no va a ser en x0, sino va a ser de donde sea. Ahora, si queremos hallar la derivada en cualquier punto arbitrario x del dominio f, ya no se, ya no se calcula la derivada en un punto específico, sino en cualquier punto x. Y se denomina simplemente derivada de f. Entonces, cuando hablas derivada de f, estás hallando ¿qué cosa? La derivada en cualquier punto. Entonces ya no va a ser un punto x0, sino cualquier dicho x. La definición es el mismo, solo que tú ya no vas a poner x0, sino simplemente vas a poner x. ¿Ya? X. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a hallar la derivada en cualquier punto. ¿Cómo? Ok. Acá lo que te estoy indicando es importante, es que la derivada de una función es otra función. Y vamos a ver. ¿Ya? Ok, primero el ejemplito, ya luego regreso a esa observación. Muy interesante. Bueno, acá es constante, no es muy fácil. Esto acá, por ejemplo, no es muy fácil. Esto acá. Analizo esta función, ¿ya? También muy fácil. Algo más interesante, pensé. Ya, esto. Yo quiero hallar la derivada de esta función. X al cuadrado, usando la definición de la derivada. ¿Nos dice en un punto específico? No. Simplemente dice, calcula la derivada de esa función. ¿Cuál era nuestra fórmula para hallar la derivada? Esta de acá, ¿no? Pero ya no es en un punto específico, sino en cualquier punto, pues es X. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos. F de X más H menos F de X sobre H límite cuando H tiende a 0. ¿Quién es F de X más H? ¿Quién sería F de X más H? Es lo que está dentro, ¿no? Al cuadrado. Es lo que te está diciendo. Lo que está dentro, elévalo al cuadrado. Sería lo que está dentro, elévalo al cuadrado. Entonces, por eso es que acá vas a poner ¿qué cosa? X más H al cuadrado. ¿Y quién es F de X? X al cuadrado. Entonces, resolvemos este binomio, ¿qué nos sale? X al cuadrado, el doble del primer por el segundo, más H al cuadrado, menos X al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Se van, ¿no? 2X al cuadrado. ¿Qué me queda? 2XH más H al cuadrado sobre H. ¿Qué hago? Factorizo H, ¿qué me queda? 2X más H, ¿cierto? H se simplifica y de ahí me queda simplemente 2X más H. Evalúo este límite cuando H tiende a 0, ¿qué me queda? 2X. Hemos derivado f de X igual a X al cuadrado. La derivada, ¿cuánto nos ha salido? 2X. Entonces, si yo te pidiera hallar la derivada en el punto 0, ¿cuánto sería? Evalúas acá, ¿no? Sería 2 por 0, ¿cuánto es? 0. Si yo te pidiera hallar la derivada en el punto 1, ¿cuánto es? 2. Y así puedes estar hallando la derivada, la pendiente en cualquier punto. Ya no tienes que hacer punto por punto. Si no, la derivada en cualquier punto y ahí evalúas en esa función. Más rápido, ¿no? Más interesante. Entonces, ahora sí, regresamos un poquito acá del texto. Vamos a dar, vamos a leer algunos puntos importantes. ¿Cuál es la relación entre dos? Hemos dicho que la derivada de una función es otra función. X al cuadrado, nos ha salido cuál es la función, la derivada, 2X. ¿Qué relación existe entre el dominio de la función y el dominio de la derivada? Que el dominio de la derivada está incluido en el dominio de la función. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando acá. Entonces, ¿qué es una función diferenciable? ¿No? Mira, vamos a estudiar diferenciabilidad en un conjunto A, tipo en un intervalo. ¿Cuándo se dice que esta función es diferenciable en A? Cuando existe la derivada en todos los puntos de A. Entonces, lo más importante, ¿cuándo se dice que una función es diferenciable? Así nada más, diferenciable. Función diferenciable. Cuando la derivada sí, la derivada existe en todo de su dominio, cosa, es una función, ¿cuándo se dice que una función es continua? Cuando es continua, ¿en qué? Todos los puntos de su dominio, es continuo. Porque ustedes han hecho función continua en un punto.
¿Sí o no? ¿Y cuándo dice que es función continua? Nada van a hacer. Cuando es continua, en todos los puntos es igualito. Se va a decir función diferenciable, ¿ya? Función diferenciable, cuando dice si la derivada existe para todo X de su dominio, ¿ya? Si no hay restricción. Todos los puntitos de su dominio debería, ¿qué cosa? Existir la derivada. A eso se le llama función diferenciable. Función diferencial. ¿Ya? Función diferencial. Este de acá, hay algunos textos que no sé, no sé, un poco de confusión manda, ¿no? ¿Cuál es una función diferenciable en un punto? No, función diferenciable, no, en un punto. Si es en un punto, ¿qué dices? La derivada de una función en un punto. Función derivable. Bueno, acá, este teoremita, me gustaría indicarles porque es muy vital parar. Mira qué es. Si f es derivable en un punto, entonces f es continuo. Una manera de estudiar sería qué cosa. Su derivada. Si su derivada existe en ese punto, es continuo. ¿Qué prefiere? Recordemos que era una función continua. Cuando el límite de f de x, cuando x tiende a x0, es igual a ¿quién? A f de x, 0. Si esto existía y era igual a su imagen, era continuo. Para que exista esto, analizaba los límites laterales, ¿no? Límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x. Y analizabas así la continuidad. Pero ahora tranquilamente podrías utilizar mediante su derivada, lo deriva. Y esa derivada, entonces es continua. ¿No? Qué hermoso, ¿no? La derivada. Observación 1.10, y también no es para subestimar esta observación, directo al grano. Si f no es continua, no implica que f no sea diferenciable. No, sí dice, ¿no? Si f no es continua, claro. Entonces, f no es diferenciable. Ese es por su inversa, ¿no? Del teorema. Negamos acá. Si la función no es continua, entonces no es derivable. ¿Ya? Si no es continuo en ese punto, entonces no es derivable. ¿No? El teorema acá nos dice, si es derivable, entonces es continuo. También va lo siguiente, si no es continua en ese punto, entonces no es derivable. Tenemos esas dos afirmaciones. Por lo tanto, observemos que en el teorema no establece una equivalencia de sí solamente sí. Por lo tanto, la continuidad no es una condición suficiente para la derivabilidad. Ahora, pregunta. Si la función es continua, ¿implica diferenciabilidad? Si es continua, ¿es diferenciable en ese punto? ¿Es derivable en ese punto? En ningún momento dije eso. Mira lo que he dicho. Acá está escrito. Si f es derivable, es continua. Yo nunca he dicho que si es continua, entonces es derivable. He dicho, si f es derivable, es continua. Ahora, aquí abajo he dicho, si f no es continua, f no es derivable. Yo en qué momento he dicho que f es continua, es derivable. Eso no se cumple. ¿Ya? Si f es continua, no implica que f sea derivable. ¿Ya? Por eso acá nos dice, el teorema 1.1 no es sí solo sí, solo es entonces. Mira, si fuese sí solo sí, ahí sí dirías, si es continuo también es derivable. Pero acá simplemente tienes el entonces. Por lo tanto, la continuidad no es una condición suficiente para la derivabilidad. ¿Ya? Mucho cuidado con esa parte. Estarán tomando otro resumen de algo, ¿no? Acá está en esa observación, ¿no? No siempre se cumple. Hay funciones continuas, pero no derivables en ese punto. ¿Ya? No derivables en ese punto. Aquí, ¿qué estamos haciendo acá? Ya estamos hallando, aplicando la definición
Es lo que hemos hecho, ¿no? De una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante, por ejemplo? Aplicas, ¿no? F de x más h menos f de x. Entonces, f de x más h, ¿quién es? Constante. F de x, ¿quién es? Constante, constante menos constante, ¿cuánto es? 0. 0 entre h, ese límite, ¿cuánto es? 0, porque h no es 0, sino h tiende a 0. Es un número pequeñito. Por lo tanto, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y hay un dicho matemático, nunca seas constante, ¿no? Nunca seas constante. Una derivada y pierdes tu valor. ¿Cierto? Se hace 0. Tú tienes que ser una función exponencial, porque así te derive, te integre, sigue siendo el mismo. ¿Qué te estoy diciendo eso? Que la derivada de a a la x es el mismo. A a la x. La integral de a a la x es a a la x. No pierde su valor. Acá hay ejemplos de cómo se deriva, ¿no? Así como el x al cuadrado que hemos estudiado. Este sabías que no me puedo pasar. Muy interesante, dice. Existe una función que es continua en todos los puntos. Una función continua en todos los puntos. Pero no es derivable. Y se le conoce como función de Weierstrass. Se descubrió en el año 1872 como si no el mundo matemático. Hasta entonces creían que las funciones continuas eran diferenciables salvo en puntos aislados. Hasta antes de 1872, todos los matemáticos creían que si es continua, es derivable. Vuelvo a preguntar, si es continua, implica derivable. La continuidad no implica derivabilidad, pero la derivabilidad sí implica la continuación. Si es continua, no es derivable. Ahora sabemos el problema. Pero antes de ello, antes de ese problema, toda la comunidad científica matemática creía que toda función continua era derivable. ¿Por qué dices? Si es continua, entonces siempre va a haber recta tangente, ¿sí o no? Siempre va a haber recta tangente. Entonces es derivable. Pues, derivable, sí, eso. Pero nadie probaba nada. O sea, y tanto así como dijeron, será así. La continuidad implica derivabilidad. Y llega a Weierstrass, ¿no? Y dice, yo les voy a mostrar una función continua, pero que no va a ser derivable en ningún punto, ¿no? Función de Weierstrass. La función de Weierstrass, si tienes curiosidad, es una función cuando vas al hospital, si has ido algunas veces, tienen un radiograma, creo así, ¿cómo hacen sus puntitos? Así, algo, esa formita típica, esa función. ¿Ya? Este es un dato muy importante, o sea, es interesante. Bueno, ¿sabías que mando así informaciones así directos, no? O sea, que puede ser interesante. Acá hemos analizado la derivada de x al cuadrado, chicos, ¿ya? De esa misma manera, tú puedes ir hallando la derivada de muchas funciones. ¿Cuánto es la derivada de x, por ejemplo? Igualito. Reemplazas, hallas el límite, evalúas. ¿Ya? De x al cubo, igualito, ¿no? Evalúas mediante la definición, x más h, ¿quién es? X más h al cubo menos x al cubo. Resuelves ese límite, te va a salir que es 3x al cuadrado. ¿Ya? Y así, hallas la derivada de esta función, 2x al cuadrado más 3x menos 5. Mediante esta función, ¿no? F de x más h, ¿quién es? Es esto, ¿no? Menos f de x, que es esto de acá, está acá, sobre h. Resuelves ese límite que tú ya sabes y te va a salir 4x más 3. Ya, eso vas practicando en casa, y así sucesivamente. Acá hay más funciones, uno de x al cuadrado, un medio raíz de x, entre otros. Ya, de la raíz cuadrada, hay puro que cada vez aumentando un poquito más el nivel. Acá está, la derivada de e a la x. ¿Cuánto es la derivada de e a la x? El mismo. El mismo. La pregunta es, acá en la observación digo, ¿no? ¿Cuántas funciones podrán descubrir ustedes cuya derivada sea el mismo? ¿Cuántas funciones habrá cuya derivada sea el mismo? Como e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos solo será él? Habrá más. Acá ya analizamos la derivada del logaritmo de x, logaritmo natural y así sucesivamente. Ya fueron ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Utilizando la definición de la derivada, tienes que resolver un límite, ¿cierto? Mientras mi función sea más complejo, el límite se va a hacer muy complejo y se va a hacer
poco complicada hacer la derivada. Y vamos a trabajar con reglas de derivación. ¿Por qué? Ya hemos hallado. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Cuánto es la derivada de una constante por x? X. Entonces, la derivada de x a la n, ¿cómo se deriva? Entonces vamos a utilizar reglas de derivación para poder derivar funciones de una manera más rápida. Ya, entonces en la siguiente clase estaremos trabajando reglas de derivación. Chicos, recuerden que este cursito es amplio y por el tiempo estoy tratando de, tal vez, de correr, pero dejo en sus manos ahí que tienen que repasar bastante. Ya les he dado sus temas, ¿no? Ya les he dado sus temas, vamos a llamar lista, ya nos ganó el tiempo. Delegado. Antes, a ver, mientras tu delegado, ¿alguna consulta, dudas? Yo les recomiendo, chicos, por ejemplo, cómo se deriva una función por partes, ¿no? Que vayan practicando derivadas por definición, ya por definición, practiquen. ¿Qué es cálculo no? ¿Qué grupo? Grupo. Bautista Guerrero. También me quedé con la duda. Eso no, practicar aquí. ¿Cuál?